Este es el vídeo 8 de la temporada 1. Como veis, vamos a ver división de un segmento y de una circunferencia en partes iguales. Vamos a ver la definición de grado y calcular la longitud de un arco. Para dividir este segmento en partes iguales, por ejemplo 3, vamos a hacer una construcción que posteriormente demostraremos. Desde A dibujo una semirrecta de manera que forme un ángulo con AB. Sobre ella cojo una medida, un arco, y dibujo 3 trazos que determinan 3 segmentos exactamente iguales. Uno el extremo del último segmento con el punto B. Y finalmente, por estos 2 puntos, trazo 2 paralelas a este segmento que hemos dibujado anteriormente. Estos 3 segmentos son exactamente 3 segmentos de la misma longitud. Antes de ver que los segmentos determinados sobre el segmento AB son iguales, veamos que si tenemos 2 sistemas de paralelas, estas paralelas se cortan en una figura y los segmentos entre paralelas son iguales. Para ello voy a hacer una construcción. He trazado este segmento que contiene una secante a los 2 sistemas de paralelas. La secante determina sobre uno de los sistemas de paralelas 2 ángulos alternos internos iguales y sobre el otro sistema otros 2 ángulos congruentes más. Estos 2 triángulos tienen un lado común y los ángulos adyacentes iguales, por tanto son iguales. Es decir, estos 2 segmentos son iguales y estos otros 2 también. Y ahora voy a hacer sobre esta figura un poco más amplia la división del segmento AB en 3 partes. He cogido una semirrecta que pasa por los puntos AC, se me ha determinado un ángulo y ahora voy a unir C con B y trazar 2 paralelas desde los otros 2 puntos que el compás con su medida ha determinado sobre el segmento AC. Y me queda esta figura que determina 3 puntos y por lo tanto 3 segmentos, y estos 3 segmentos son iguales como vamos a ver ahora. Pero para ello vamos a hacer una nueva construcción y buscar todos los ángulos que podamos conocer. La construcción consiste en acabar este enrejado, en trazar un nuevo sistema de paralelas, esta vez al segmento AB. Y vamos a ver los ángulos congruentes y los lados iguales que tenemos en toda esta figura. Señalamos en esta figura los lados iguales con el mismo número de rayas y los ángulos congruentes con el mismo color. Vamos a ver por qué son iguales o congruentes. Los ángulos amarillos y los ángulos verdes son congruentes porque son ángulos correspondientes en este sistema de transversales. Los lados con 3 rayas son iguales por construcción y los segmentos determinados con 1 o 2 rayas por la propiedad que hemos hecho al principio, son segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas. Añadimos a la figura más ángulos congruentes. En vuestra mano dejo que veáis por qué son congruentes, algunos propuestos por el vértice, correspondientes, alternos internos. Tenemos tanta sobreabundancia de datos que ya podemos terminar el problema. Primero, estos 3 triángulos son iguales, son congruentes. Por ejemplo, tienen los 3 ángulos iguales y el lado de 3 rayas también igual, por tanto son iguales. Ya es muy fácil llegar a la conclusión de que estos 3 lados son iguales.
porque estos tres lo son porque forman parte de tres triángulos congruentes y estos 5 lo son porque son segmentos de paralelas entre paralelas. ¿Fue entretenido el ejercicio? Esto depende de cada uno y de cómo os podáis entretener. Diría coloreado. Esta cubierta de un envase de plástico lleva pegada una cuerda en su base inferior. Esta cuerda es una circunferencia. Vamos a extenderla y dividirla en 360 partes. He cogido un ángulo, en una semirrecta he puesto la longitud de la circunferencia medida del cordel y en la otra semirrecta he puesto 360 milímetros con un regla. He unido los extremos y también he trazado dos paralelas entre los extremos de 1 milímetro. Esta ha sido una operación difícil, pero voy a imaginar que es la que representa la figura. Estas dos paralelas determinan en el cordel un segmento. Este segmento mide exactamente L partido por 360, si llamo L a la longitud del cordel, y lo divido por 360 porque en la otra semirrecta he cogido 360 milímetros. Recojo los resultados de la experiencia anterior y los presento de esta forma. La circunferencia mide L mayúscula, longitud de la cuerda. El arco, por lo tanto, vale L partido por 360. A este arco le corresponde un ángulo alfa y a este ángulo le llamaré grado sexagesimal. El ángulo alfa lo representaré como un 1 y un 0 en la parte superior. Entre este ángulo y su arco se puede establecer una equivalencia. Grado es equivalente a la longitud L de la circunferencia partido por 360. Ahora me puedo preguntar, ¿y 20 grados qué significarán? 20 grados significarán 20 veces L partido por 360. La longitud de este arco AB, por tanto, podemos poner que es L partido por 360 multiplicado por 20 grados. Si en lugar de 20 grados tengo alfa grados, la longitud del arco AB será L partido por 360 multiplicado por el número de grados de alfa. Finalmente pongo un ejemplo de medidor de ángulos congruentes casero. Basta hacer coincidir una semirrecta con este diámetro y entonces ya tendría la medida de este ángulo. Ya podría transportar este ángulo.